Gobierna el Partido Popular. Ya, pero es que lo que sale es de un determinado Partido Popular. Es de un Partido Popular antiguo, por decirlo de alguna manera. Es de Acebes, es de Rato, es de Esperanza Aguirre, por decirlo de alguna manera, porque yo no acabo de quitarme de aquí la sensación de que esto de Paco Granados tiene otro enfoque o tiene otra diana. Entonces, a mí me llama la atención cómo están saliendo estos casos. Me llama muchísimo la atención. Yo espero que quien ha decidido este guión sepa lo que está haciendo. No vaya a ser que al final el gran bebedor de toda esta historia sea un Podemos desbocado que acaba pasándonos a trote, no, a galope por encima de todos nosotros. Pues ahí es donde vamos y por eso hemos invitado a Manuel Mostaza y la pregunta, estamos haciendo la pregunta ya a nuestra audiencia, ¿quién valora más? A mí me ha sorprendido enormemente realmente ver esa valoración que publicaba Metroscopia en su encuesta de ayer y la van a ver ustedes aquí, no sé si la tenemos ahí en pantalla, pero en cuanto a la valoración, aprobación o desaprobación de la actuación política de quienes se preguntan, pues es muy interesante ver, por ejemplo, cómo el más valorado es el rey Felipe VI, que tiene un 52%. Más 52. Luego le sigue la reina Leticia con más 44. Pero fíjense ustedes, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, menos 63 puntos. Pablo Iglesias, y por eso viene la pregunta de hoy, el único que aprueba de todos los políticos, tiene más 1 de nota. Soraya Sáez de Santamaría, menos 45. Rosa Díez, menos 18. Ahí tienen ustedes. Pedro Sánchez, menos 17. Y Cayo Lara, menos 34. Vamos a ver, Manuel, esta valoración de líderes es verdaderamente demoledora para quienes están hoy en política, porque Pablo Iglesias ha anunciado que quiere estar en las elecciones generales, pero el resto de los candidatos ya están en política. Sí. ¿Cuál es la conclusión? Yo creo que precisamente lo que tú estás diciendo explica el porqué de estas valoraciones, ¿no? Normalmente cuando se valora a un político, los políticos menos conocidos suelen ser mejor valorados que los más conocidos y en el caso de Pablo Iglesias, siendo un político muy conocido, es muy valorado. Yo creo que es significativo lo que tú has empezado diciendo, por ejemplo, de la imagen de los reyes, ¿no? Del rey Felipe y la reina Leticia. Son personas con mucha autoridad, con poco poder real, digamos. Su imagen es muy limpia, están poco manchados con la gestión del día a día. Y quizá esto también nos explique un poco la imagen de Pablo Iglesias, ¿no? Alguien que ha ido acumulando autoridad con la denuncia de la corrupción, pero que no tiene gestión, no está en el día a día. Y quien aparece peor valorado, el presidente del gobierno, personas que sí están en la gestión del día a día y en las que es fácil que los ciudadanos ejemplifiquen esta corrupción y esta crisis económica, ¿no? Digamos, a mí no me sorprende tanto porque la imagen de Pablo Iglesias, como la imagen de Podemos como partido político, es todavía una imagen muy limpia y está muy metida en un halo de lo nuevo, lo que viene a acabar con la corrupción, lo que viene a acabar con la crisis. Yo creo que además es una cosa lógica en un movimiento populista, ¿no? Yo creo que si además uno levanta un poco la vista y mira hacia Italia, mira hacia Francia, mira incluso hacia el Reino Unido, este tipo de partidos populistas que pueden estar a la derecha o a la izquierda empiezan teniendo imágenes muy limpias porque dicen en parte lo que el votante quiere oír. El votante lleva, lo has dicho tú antes, 4, 5, 6 años de una crisis económica tremenda que ha devastado mucho a la clase media y además hay unos escenarios de corrupción que aparecen de manera sistemática y que llevan a convertir o a que muchos votantes vean que es creíble el discurso que da Pablo Iglesias, ¿no? Hay una casta, hay un sistema con el que hay que acabar con la vieja política, ¿no? Un discurso, por cierto, que en España tiene más de 100 años. En 1914, el discurso de Ortega y de la gente de la generación del 14 era hay que acabar con la vieja política y hay que meter la nueva política, ¿no? Digamos que hay discursos que vienen de manera recurrente cuando viene una crisis y yo creo que esto es lo que está pasando en España. Pues ahora. Lo que está pasando, vamos a ver el informe que les hemos preparado con los datos de esas encuestas. Les digo, estamos a la espera de conocer esa encuesta del CIS, que no sé, Manuel Mostaza, si sabe ¿por qué no ha salido? ¿O es que se anuncia porque pocas veces se ha producido una filtración tan importante? Llevamos desde la semana pasada todos atentos a la espera de este dato que tiene conmocionada a la clase política, y es que es la primera vez en 32 años que no ganaría ni Partido Popular ni Partido Socialista unas elecciones si hoy hubiera elecciones. ¿Y por qué no ha salido todavía la encuesta del CIS? Yo la verdad es que no tengo datos de por qué no ha salido, sé que se han filtrado algunos medios, algunos datos, y hasta donde yo sé además lo que se ha filtrado es voto directo. En voto directo es verdad que la filtración dice que Podemos aparece por delante del Partido Popular
Popular y el Partido Socialista, y es verdad que esto es la primera vez que pasa en muchos años en España, pero yo creo que la encuesta hay que verla, hay que ver si la intención de voto que el CIS le asigna a Podemos finalmente es superior a la del Partido Popular o a la del Partido Socialista, y yo creo que hay un buen trabajo de análisis ahí cuando salga la encuesta. Bueno, pues a la espera de ese análisis vamos a ver lo que sí que tenemos ya encima de la mesa. Para parar a esta casta financiera. ¡Adelante! La encuesta del CIS, de la que están a punto de conocerse los datos, augura un terremoto en la política española, sobre todo en lo referente a la intención directa de voto. Tras su irrupción en los comicios europeos, la formación política de Pablo Iglesias asciende de forma estrepitosa hasta colocarse entre los primeros partidos y con posibilidades de llegar al gobierno. Este fin de semana, una encuesta de Metroscopia para El País coloca a Podemos como el partido más votado en unas elecciones generales, 1,5 puntos por encima del PSOE y 7 por encima del PP. Un resultado que, si se compara con el obtenido en las elecciones generales de 2011, supone un auténtico descalabro para el Partido Popular. Baja de un 44,6% de los sufragios a un 20,7% y el PSOE del 28,7% al 26,2%. En poco menos de 4 meses, Podemos sube 17 puntos y desbanca el bipartidismo. Las otras formaciones no logran remontar en las encuestas. Izquierda Unida baja 3 puntos desde las últimas elecciones generales y UPyD 1,3. La causa de estos resultados, la desafección de la ciudadanía con los dos partidos mayoritarios y los casos de corrupción. Un 42% de los encuestados vota o simpatiza con Podemos por desencanto con el resto, un 33% por simpatía con sus propuestas y un 25% por ambos motivos. Pablo Iglesias y los suyos viven estos resultados con vértigo. Tienen muy claro lo que quieren, llegar al cielo y tomarlo por asalto, como ha dicho el propio líder. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Pero no están seguros de que en un año puedan tener una estructura sólida para gobernar. De momento se está cocinando aún su programa económico, unos postulados que para muchos llevarían a España al suicidio. A ver, conclusiones importantes. Este resultado que dejaría, que estábamos analizando antes, hablamos de intención directa de voto, pero decía Manuel Mostaza que tendremos muchos datos para el análisis cuando se conozca la estimación. ¿Cuál es la diferencia entre la intención directa de voto y lo que nos da el análisis de la estimación? Claro, yo creo que es un tema importante que a veces por la prisa del día a día no se explica. Cuando en una encuesta a una persona se le pregunta ¿a quién votaría usted si estas elecciones fueran mañana?, eso es la intención directa de voto. La persona dice Partido Popular, Podemos, Izquierda Unida. Pero ese dato solo no construye la intención de voto. Y pongo un ejemplo. La semana pasada el Centro de Estudios de Opinión, que es el equivalente al CIS del gobierno catalán, sacaba una encuesta electoral en la que la intención directa de voto, por ejemplo, para el Partido Popular era del 2,2%, y la intención de voto directa para Ciudadanos era también del 2%. Cuando luego ves la intención de voto, estos partidos suben al 8, al 9%. ¿Por qué? Porque a la persona, cuando se le pregunta a quién votaría, además se le pregunta a quién votó en las últimas elecciones, quién le gustaría que ganara las elecciones, de qué partido se encuentra más cerca o más lejos, y con esto y con unas fórmulas y el saber hacer de los institutos de opinión se construye la intención de voto, que no deja de ser una foto de un momento determinado y una foto, si me permitís, tomada en altura, ¿no? Como el Google Earth cuando lo vemos, que yo creo que marca muy bien tendencias. Luego es difícil saber si te aproximas con un decimal o con otro, pero por eso digo que yo creo que el resultado de la filtración es llamativo, pero hay que ver cuál es el resultado final de la encuesta que plantea el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y en esa cocina no está siempre manipulada al interés de parte, quiero decir, el CIS siempre se ha dicho, bueno, ahora llega la cocina, que es alta cocina, y vemos cómo quedan los resultados finales. Siempre ha habido mucha polémica con eso, ¿no? Con el CIS y con el resto de institutos, pero yo creo que ahí el ciudadano tiene luego una prueba muy fácil para saber cuál ha sido el resultado, ¿no? Uno compara esas intenciones de votos que saca el CIS o que sacan los institutos, es fácil comprobarlo luego con los resultados de las encuestas. Y yo creo que en general las tendencias que se marcan por parte de los grandes institutos españoles de investigación o por el CIS suelen acertar de manera razonable luego en la intención de voto, con independencia de algún caso puntual. Luis, de la intención directa de voto, ¿tú crees que variará mucho al final con el caso de Podemos? Porque es verdad que acaba de presentar Manuel Mostaza el caso claro de PP o Ciudadanos en Cataluña, pero no sé si es trasladable a Podemos. Es que dice Manuel
que estamos frente a tendencias, porque hemos visto que el PP ha perdido 14 puntos. Es decir, eso ya deja de ser una tendencia y ya me parece que marca una ruta de voto. Con lo cual, decía Carlos en relación al guión, claro, si esto es parte de un guión, y sabemos que en el Partido Popular hay mucha gente interesada en que a Podemos se le dé cancha en 2 televisiones, en que se genere un caldo de cultivo para que salga un voto de reacción, pero ¿se puede, francamente, con una recuperación económica que todavía no se hace sentir en la calle, se puede dar vuelta a una tendencia de 14 puntos en esto que estamos, en lo que manifiesta Metroscopia, Sigma 2, frente al avance de Podemos? Porque el que pensó este guión, con lo cual se lo tiene que hacer mirar, porque lo último, lo que deja esto claro, para mí lo más claro de estas encuestas, de estos sondeos, es que ya el espectro ideológico derecha-izquierda se ha desvanecido. Ahora el votante piensa de otra manera. ¿Y cómo lo piensa remontar eso el PP? Yo creo que es un planteamiento muy interesante, ¿no? Yo creo que lo que sí que se está viendo es que el escenario, el guión, es un escenario marcado por la volatilidad. Y eso es verdad que yo creo que era una situación que no se daba en España desde hace mucho tiempo. Hay subidas fuertes, hay bajadas fuertes, pero yo creo que esta volatilidad va a continuar durante unos meses. Es decir, yo creo que es pronto para saber si en las elecciones que va a haber en mayo, que van a ser municipales y en varias comunidades autónomas, este escenario se mantiene. Yo creo que vamos a seguir viendo altibajos, subidas, bajadas, en función de muchos factores, en función de cómo vaya la recuperación económica, efectivamente, en función de los aspectos de corrupción que vayan saliendo y en función de hacia dónde se fije un poco el marco del debate, ¿no? Es que quedan 7 meses solo, es que mayo son 7 meses. En 7 meses, yo no sé si las medidas anticorrupción del partido del gobierno calarán en la opinión pública para que la devastación, como decía Luis, de 14 puntos, esto era de las generales, sí, pero sí, no se traslade a unas autonómicas y municipales en las que el Partido Popular tiene el mayor poder de la historia, porque nunca había acumulado tanto poder y tanto apoyo ciudadano. De las generales son 24 puntos de caída, ¿eh? De las generales 24. Desde el 44,6 hasta el 20,7. Sí. O sea, es un desplome, no, es un hundimiento. O sea, es el mayor guantazo que yo recuerdo haber visto de un partido en 3 años. Pero ¿se puede trasladar de esas generales 44,7 a esas autonómicas y municipales el estado de opinión de ese desplome de 24 puntos? Pero las municipales Podemos ha perdido más de uno de cada 2 votos. Entonces, ¿cómo puede trasladarse ahí? Es que... Claro, vamos a verlo. Yo creo que es que precisamente lo que estáis vosotros señalando es una de las claves. Este escenario sigue siendo muy volátil. Y yo siempre digo que también es bueno mirar un poco hacia afuera, ¿no? Lo que era un poco impensable desde mi punto de vista era pensar que en todos los países europeos donde ha habido crisis, los partidos en el gobierno han sufrido unos golpes electorales tremendos. Pasó en Italia, pasó en Francia, ha pasado parcialmente en Inglaterra, casi pasa en Alemania. Pensar que esto no iba a llegar a España, es decir, que no se iba a castigar a los 2 grandes partidos que han gestionado la crisis con más o menos éxito en función de la opinión de cada uno, yo creo que era esperable que surgiera una alternativa de este estilo y creo que era esperable esta convulsión electoral que se ha ido produciendo, porque yo creo que el momento básico en este sentido son las elecciones europeas cuando Podemos supera el 5%, ¿no? Si Podemos hubiera sido en las elecciones europeas una fuerza con el 1,8, el 2, que saca un diputado, 2, probablemente el escenario hubiera sido diferente para ellos, ¿no? Pero se ha ido generando un efecto también bola de nieve y halo de subirse al caballo ganador, de castigar a los partidos tradicionales, que todavía, y estoy de acuerdo contigo, hay que ver si esto se traduce en las elecciones autonómicas y en las elecciones municipales, en las que Podemos parece que no se va a presentar en una agrupación de candidaturas, o en las elecciones autonómicas, en las que hay que ponerle cara al partido ya en el territorio, en Castilla-León, en Madrid, en Extremadura, etcétera. Es que tengo la impresión, perdón que te interrumpa, a ver, yo creo que el voto de la rabia es muy volátil, como tú decías, y yo tengo la impresión, recogiendo lo que apuntaba Isabel, que aquí la cocina es crucial, porque a ver, a mí me consta que el PP tiene o dice tener encuestas donde Podemos sería la segunda fuerza y el PP podría gobernar, pero pactando con UPyD y Ciutadans. En cambio, luego el país nos saca esta encuesta donde Podemos es el primero y a mí no me salen los números. Si no me salen los números, comento que el PSOE está muy por debajo, en cambio en esta encuesta el PSOE aparece por encima del PP. Entonces yo creo que, aparte del hecho real en sí, que existe este fenómeno, la cuantificación del mismo se hace un poco interesadamente. Es decir, que si tú eres del PP te interesa decir, cuidado, que son ellos o nosotros, y que si es del PSOE te interesa decir, no, es que son ellos o nadie, un poco para llevar el agua a tu molino y para hacer volver a tu electorado, o sea, para despertar a la gente del hechizo del voto de castigo.
Entonces, quiero decir que cómo podemos sustraernos en un momento tan volátil al efecto de las cocinas. Resumiendo, que no me creo nada.